Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos adentramos en el apasionante mundo de la farándula turca para desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Sí, amigos, vamos a hablar de un tema que ha generado miles de titulares, millones de suspiros y, por supuesto, una ola de especulaciones. Demet Özdemir rompe el silencio sobre Can Yaman y los rumores. Así es. Después de tanto tiempo, la encantadora Demet ha decidido hablar y, créanme, lo que tiene que decir podría sorprendernos a todos. Si son fanáticos de estas dos estrellas o simplemente les encanta estar al día con los chismes más jugosos, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse nada de lo que compartimos. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkenci. La chispa que encendieron en pantalla traspasó la ficción para muchos espectadores, quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. La serie, que narra la historia de Sanem y Can, se convirtió en un fenómeno de masas, y su conexión en la pantalla era tan genuina, tan magnética, que para el público era casi imposible no creer que esa química iba mucho más allá de las cámaras. Las miradas cómplices, los roces accidentales que parecían tan reales, las declaraciones de amor que nacían en medio de risas y discusiones apasionadas, todo ello tejía un tapiz de fantasía que cautivó a millones. Y de hecho, durante un tiempo los rumores de que su relación era mucho más que una simple amistad o compañerismo profesional se hicieron cada vez más fuertes. Las fotos juntos compartidas en redes sociales por amigos en común o capturadas por la audacia de los paparazzi, parecían confirmar lo que muchos anhelaban. Los gestos de cariño en público, un abrazo que se prolongaba un poco más de lo habitual, una mano que sostenía la otra con una dulzura que iba más allá de la mera camaradería, alimentaban aún más la narrativa. Las entrevistas donde se deshacían en elogios el uno al otro, destacando la facilidad con la que trabajaban juntos, la comprensión mutua y la admiración por sus respectivos talentos, todo ello alimentaba esa fantasía colectiva. Era como si hubieran salido directamente de un cuento de hadas moderno, sacado de las páginas de una novela romántica que todos ansiábamos leer. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la realidad a menudo tiene sus propios giros inesperados, sus propios caprichos. Después de un tiempo, la conexión que parecían compartir, esa energía que desbordaba la pantalla, comenzó a desvanecerse sutilmente en la esfera pública. Las apariciones conjuntas se volvieron más escasas, las miradas públicas se tornaron más distantes, o al menos así lo percibió el ojo entrenado de la prensa y los fans. De repente los rumores de separación empezaron a circular, susurrados primero y luego gritados por los titulares de los medios. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación seria, de un amor que floreció y se consolidó, tampoco hubo un desmentido contundente y categórico que calmara las aguas turbulentas de la especulación. El silencio a menudo puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y ahí es donde entra la incógnita que hoy vamos a desvelar, la pregunta que ha resonado en foros, comentarios de redes sociales y conversaciones entre fans: ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Eran solo rumores infundados, una atracción pasajera que se disipó con el tiempo, o algo más profundo que por razones desconocidas terminó por desmoronarse? Pues bien, el silencio de Demet Özdemir ha sido largo, un silencio que ha sido llenado por las elucubraciones de miles de personas, pero finalmente ha llegado el momento de la verdad, o al menos de su verdad. En una reciente entrevista que ha causado revuelo y ha sido analizada al milímetro por los medios, la talentosa actriz turca, conocida no solo por su belleza deslumbrante sino también por su carisma arrollador y su indiscutible talento actoral, ha abordado directamente los persistentes y a veces agotadores rumores sobre su relación con Can Yaman. Y lo ha hecho con una madurez, una serenidad y una sinceridad que, sinceramente, eran necesarias para poner fin a este ciclo de especulaciones. Ella ha aclarado, de una vez por todas, que si bien compartieron un vínculo especial, una conexión profesional y humana muy profunda durante las intensas grabaciones de Erkenci, este vínculo nunca llegó a convertirse en una relación romántica formal, en un noviazgo que trascendiera la pantalla. Según Demet, la intensidad de la serie, que exigía muchas horas de trabajo, escenas cargadas de emoción y una cercanía forzada por las necesidades del rodaje, creó una atmósfera de mucha complicidad, de una amistad sólida y de un entendimiento mutuo excepcional entre ella y Can.
Éramos jóvenes, explicó con una sonrisa reflexiva, estábamos en un momento muy especial de nuestras carreras, un punto álgido en el que todo parecía posible. Y la química en pantalla era innegable, creo que eso es algo que se sentía, tanto para nosotros como para el público. Me atrevería a decir que era palpable. Continuó diciendo, creo que la gente se ilusionó tanto con nuestra historia en la serie, con la magia de Sanemi Khan, que proyectaron esos deseos, esas esperanzas en la vida real. Y es natural, somos actores, creamos personajes que el público ama, que llega a su corazón, y a veces esa línea difusa entre la ficción y la realidad se desdibuja para ellos. Es un cumplido a nuestro trabajo en cierto modo. Es importante destacar, y Demet ha querido ser enfática en este punto, que ha querido desmentir categóricamente cualquier afirmación, cualquier susurro, de que hayan tenido una relación sentimental seria o que hayan mantenido algo en secreto, oculto a los ojos del público. Lo que sí reconoce con genuina gratitud y afecto, es la gran amistad y el respeto mutuo que se profesan, un vínculo que, según sus palabras, perdura hasta el día de hoy. Khan es una persona maravillosa, afirmó con calidez, un gran profesional, con un talento innegable y siempre he tenido un gran aprecio por él como colega y como amigo. Compartimos momentos muy bonitos, una experiencia inolvidable y un camino importante en nuestras carreras que nos marcó a ambos. Y añadió con la claridad que la caracteriza, pero no para ser completamente honesta y clara, nunca hubo un romance entre nosotros. Lo que hubo fue una fuerte amistad, una conexión artística profunda que se percibió muy bien en la pantalla, y eso es lo que la gente vio y amó. Esta declaración es crucial, no solo para los curiosos y los amantes de los chismes, sino también para la propia tranquilidad y proyección profesional de ambos artistas. Pone fin a años de especulaciones, de preguntas recurrentes, de titulares que a menudo se basaban en meras conjeturas. Permite que ambos actores sigan adelante con sus vidas profesionales y personales sin el peso, a veces agobiante, de estos rumores que los han perseguido. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una vez más su profesionalismo, su temple y su habilidad para mantener una actitud serena y digna ante la implacable presión mediática. Ella ha dejado claro que, si bien agradece enormemente el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, prefiere que su vida privada sea tratada con el respeto que merece, y que no se fabulen historias que no se corresponden con la realidad, especialmente cuando éstas pueden llegar a afectar a las personas involucradas. Es interesante analizar cómo la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, que a menudo se caracteriza por sus narrativas intensas y sus relaciones apasionadas en pantalla, tiende a magnificar las relaciones entre actores que comparten créditos en producciones exitosas. El público se encariña tanto con las parejas ficticias, llega a invertir emocionalmente en ellas, que desea fervientemente verlas unidas en la vida real. Y los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, no dudan en avivar estas llamas con rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. En este caso particular, la química entre Demet y Khan era tan palpable, tan electrizante, que era difícil para muchos imaginar que no existiera algo más allá de la actuación, algo que se extendiera más allá del set de rodaje. Demet también ha mencionado, en una parte de la entrevista que ha captado la atención, que si bien en su momento se sintió halagada por la atención recibida, por el interés que despertaban, la constante presión mediática sobre su vida personal y la de Khan podía llegar a ser, en ocasiones, abrumadora, incluso sofocante. Ha expresado la importancia vital de tener espacios privados, de mantener una burbuja de intimidad en medio del torbellino de la fama, y de proteger las relaciones personales, ya sean amistosas o románticas, de la vorágine y el escrutinio constante de la fama. Es fácil perderse en todo eso, confesó con una sinceridad conmovedora. Es fácil que la línea se borre por completo si no tienes cuidado. Por eso, ahora que tengo la oportunidad, quiero ser clara. Apreciamos muchísimo a nuestros fans, su apoyo es vital, es lo que nos impulsa a seguir adelante, pero también necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestro tiempo y nuestra tranquilidad para poder seguir haciendo nuestro trabajo con pasión. La explicación de Demet Özdemir no solo beneficia la imagen pública y la credibilidad de ambos, sino que también les permite, de manera liberadora, enfocarse plenamente en sus proyectos actuales y futuros sin la sombra persistente de viejas especulaciones y malentendidos. Khan Yaman, por su parte, aunque no ha hecho declaraciones directas sobre esta reciente entrevista de Demet, siempre ha mantenido una postura similar, reconociendo la buena relación que tuvo con ella y el gran momento profesional que compartieron, pero sin dar pie explícito a rumores de romance o confirmaciones veladas.
Él está actualmente enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha logrado consolidar una gran legión de seguidores y ha participado en exitosos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad y su alcance global. Lo que podemos aprender, y es una lección valiosa en la era de la información instantánea y la cultura del rumor, es la importancia fundamental de diferenciar entre la ficción y la realidad. La magia de la actuación, el arte de contar historias, nos permite ver romances que nos cautivan, que nos hacen soñar, que nos transportan a otros mundos, pero eso no significa, en absoluto, que esas chispas que vemos en pantalla se traduzcan necesariamente en la vida real de los actores. Demet Özdemir, con sus palabras claras y directas, nos invita a disfrutar de las series por lo que son, productos artísticos que nos entretienen, nos emocionan y nos conmueven, pero sin invadir, sin traspasar, la privacidad de quienes, con su talento, hacen posible esas historias que tanto amamos. Ahora, ¿significa esto que Demet y Can no se hablan en absoluto, que han borrado toda comunicación y recuerdo de su paso juntos? Para nada. Demet ha sido clara al decir que se guardan un gran respeto, un cariño genuino y una profunda admiración mutua. Es muy posible que se crucen en eventos de la industria, en galas o entregas de premios, que se envíen mensajes de felicitación por sus éxitos individuales, o que se deseen lo mejor en sus nuevos proyectos. Pero la naturaleza de su relación se ha redefinido, de una manera más madura, más realista, alejada de las expectativas a menudo desmesuradas de los fans y de las interpretaciones libres de la prensa. Y eso, en mi humilde opinión, es una evolución saludable y necesaria para ambos. Además, es importante recordar que tanto Demet como Can son personas, individuos con sus propias vidas, sus propias trayectorias y sus propias evoluciones. Sus vidas han tomado rumbos diferentes, han conocido a otras personas, han experimentado nuevos amores, nuevos desamores, nuevas ilusiones y decepciones. La vida real, a diferencia de una telenovela perfectamente guionizada, no tiene un libreto preescrito. Las relaciones son complejas, dinámicas, llenas de matices y de imprevistos, y están sujetas a las circunstancias y a las decisiones personales. La forma en que Demet ha gestionado esta situación, esta delicada y prolongada cuestión, es digna de admiración. No ha sido ni agresiva ni evasiva, no ha caído en la tentación de avivar el fuego ni de esconderse tras excusas poco convincentes. Ha sido directa, honesta y respetuosa. Ha reconocido el impacto que tuvo la serie en la vida de sus fans, el cariño que generó la pareja ficticia, y ha querido ofrecerles una respuesta clara y transparente, pero sin herir susceptibilidades, sin crear nuevos dramas innecesarios, y sobre todo, protegiendo su propia integridad y su espacio personal. Así que, para recapitular, Demet Özdemir ha roto su silencio sobre Can Yaman y los persistentes rumores que han rodeado su relación. Ha afirmado con rotundidad que si bien compartieron una amistad muy especial, una conexión profesional innegable y una química en pantalla que cautivó a millones durante la grabación de Erkencikus, nunca mantuvieron una relación romántica formal, un noviazgo en la vida real. La intensidad de la serie, la cercanía profesional y la proyección de los fans, que desearon verlos juntos, hicieron que muchas personas creyeran en un romance que, según sus palabras, no existió en la vida real. Demet ha querido dejar esto claro, de una vez por todas, para poner fin a las especulaciones, evitar futuros malentendidos y, sobre todo, para proteger su privacidad y la de Can. Es un recordatorio importante para todos nosotros, los seguidores y admiradores de las estrellas, de que si bien amamos a nuestros ídolos en la pantalla, disfrutamos de sus personajes y nos dejamos llevar por las historias que nos cuentan, también debemos ser respetuosos con sus vidas privadas. Las relaciones humanas son complejas, llenas de sutilezas y la fama, con su luz deslumbrante pero a veces implacable, puede hacerlas aún más complicadas. La sinceridad de Demet nos permite ver la situación con mayor claridad, con una perspectiva más realista, y sinceramente, creo que es una lección valiosa para todos nosotros sobre cómo relacionarnos con la vida pública de las figuras que admiramos. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis profundo de esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha generado ríos de tinta virtual. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber sus opiniones al respecto en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que los fans a veces se involucran demasiado en la vida privada de los famosos? ¿Les sorprendió su sinceridad? Compartan sus pensamientos con nosotros, que su voz es muy importante para este canal.
Si disfrutaron de este vídeo y les gusta el contenido que compartimos en nuestro canal, por favor, no olviden darle un gran me gusta Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así, estarán al tanto de todas las novedades, análisis y exclusivas que traemos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de la farándula turca, para que nadie se quede fuera de esta interesante conversación. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son nuestro mayor tesoro. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta pronto.